Reddit pregunta: ¿qué es lo más loco que ha visto hacer a alguien en un avión? Una vez me tocó sentarme en el asiento del medio, con una persona a mi izquierda y otra a mi derecha. Lo curioso fue que ninguno de los dos usaba los apoyabrazos cuando yo tenía el asiento central, lo cual me pareció una experiencia completamente nueva y bastante incómoda. En ese momento estaba bajo el efecto del comestible y tenía los hombros bastante rígidos, así que el espacio ya se sentía aún más reducido de lo normal. En cuanto uno de ellos intentó acomodar el apoyabrazos, yo terminé agarrando la parte trasera del mío casi por instinto. Lo más extraño fue que el pasajero de la derecha, un señor con el brazo bastante cubierto de vello, empezó a empujar el apoyabrazos contra el mío. Yo lo mantuve firme en su lugar y sin decir una sola palabra. Ambos terminamos en una especie de guerra silenciosa, intentando ganar espacio durante todo el vuelo. Nunca cruzamos mirada ni intercambiamos una palabra. Simplemente ninguno de los dos quería ceder. Fue una de las experiencias más incómodas que he vivido en un avión. Solo de recordarlo todavía me da un poco de incomodidad. Otra vez me tocó el asiento del medio entre dos personas bastante grandes que, de alguna manera, invadían parte de mi espacio. En ese caso no tenía ninguna posibilidad con los apoyabrazos, así que simplemente intenté encogerme lo más posible para evitar el contacto. Por suerte, era un vuelo corto aproximadamente de 1 hora y media. Sinceramente, si hubiera sido más largo, creo que me habría vuelto loco. Hace apenas unos días, en otro vuelo de 1 hora y media, me tocó el asiento de ventana y un joven de 20 años se sentó a mi lado en el asiento del medio. Sus hombros ya ocupaban parte de mi espacio, unos 5 a 10 centímetros fácilmente, lo cual me dejó un poco confundido, porque no parecía una persona especialmente corpulenta. Pero apenas despegamos, empezó a tener un movimiento involuntario bastante notorios, movimiento de cabeza, brazo y piernas que claramente no podía controlar. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por manejarlo, pero aún así era evidente que lo estaba pasando mal. La verdad es que en el vuelo se sintió mucho más largo de lo que realmente era. Lo único que me dejó con un sentimiento de poco extraño fue verlo reunirse con sus padres al final del vuelo, que estaban sentados en otra parte del avión. Los asientos asignados de forma independiente habrían costado apenas unos pocos euros, pero al parecer uno viajaba por separado. Si algún día tengo un hijo con una condición similar, me gustaría pensar que preferiría sentarnos juntos. Aún así, más allá de cualquier incomodidad, lo que más me quedó fue la sensación de empatía por todo lo que estaba pasando. Estaba en un vuelo de Atlanta a Fort Lauderdale y nos tocó una turbulencia horrible, como la peor que he vivido, y yo he volado un montón. Alguien tenía un gatito sentado detrás de mí que empezó a gritar sin parar, y luego este chico joven que iba delante de mí empezó a vomitar violentamente en una bolsa para vomitar, y eso hizo que otra mujer también empezara a vomitar. En ese punto entendí que yo estaba sentado justo en medio de un grupo, como un círculo, de un coro bautista negro, y de repente me metí en una especie de corralito de oración con estos completos desconocidos, dándose la mano, mientras alguien estaba agarrando los hombros al tipo que estaba vomitando y al gato seguía gritando. Fue un viaje de locos. También tuve que hacer otra oración cuando aterrizamos, pero en realidad yo solo quería una bebida. Una persona se sienta en su asiento, se duerme incluso antes de que el avión comience a rodar hacia la pista, y permanece dormida durante todo el vuelo de 11 horas y media sin moverse. Y aún así, cuando el avión aterriza, el personal de cabina tiene que despertarla. Era una señora japonesa bajita, sentada en la fila de adelante en clase económica. Una vez mi vuelo de regreso de China a Europa iba medio vacío, así que tuve la suerte de tener 3 asientos para mí solo. Durante todo el trayecto no hubo prácticamente turbulencias ni necesidad de ajustar el cinturón de seguridad. Literalmente me acosté a dormir justo después del despegue y desperté unas 8 horas después, apenas antes del aterrizaje. Además, era temprano por la mañana, así que me sentí como si hubiera eliminado el jet lag de un solo golpe. Fue una de esas experiencias tan perfectas que sabes que probablemente no volverán a repetirse. Estaba en un vuelo a Japón desde Estados Unidos cuando me pasó algo muy similar. Un hombre de negocio japonés se sentó justo a mi lado, cerró los ojos y se quedó profundamente dormido antes incluso de salir de la puerta de embarque. No volvió a despertarse hasta que aterrizamos. Fue una de las cosas más impresionantes que he visto en un avión.
La verdad, me dio bastante envidia, porque yo apenas pude dormir durante todo el vuelo. El año pasado viajé de Londres a Chicago, y la persona que iba a mi lado en el asiento de ventana hizo exactamente lo mismo. Se cubrió la cabeza con una manta, se quedó dormido apenas despegamos y no despertó hasta que ya estábamos rodando hacia la puerta en Chicago. Sinceramente, en ese momento me dio envidia su capacidad para dormir así. Ni siquiera yo puedo descansar bien en los asientos que se convierten en cama completamente horizontal. También, algo parecido me pasó en un viaje nocturno a China hace años. Una mujer se sentó en el asiento del pasillo junto a mí, se quedó dormida casi de inmediato y tuve que despertarla cuando aterrizamos en Pekín. Mientras tanto, yo pasé todo el vuelo con las rodillas prácticamente pegadas al pecho, completamente incómodo y sin poder moverme porque ella estaba profundamente dormida. También recuerdo un viaje de la Universidad de Tucson, Arizona, en el que nos llevaron a Disneyland en California. Íbamos en un autobús turístico con pantallas y baño a bordo. Mi compañero y yo estábamos tan emocionados que nadie pudo dormir. Pasamos el viaje jugando, hablando y viendo películas. Llegamos justo cuando el parque abría y nos quedamos hasta el cierre, unas 14 horas de pura actividad. Estaba tan agotado que me dormí antes de que el autobús saliera siquiera del estacionamiento del parque y desperté justo cuando ya habíamos regresado a la universidad. Una mujer sufrió una fuerte crisis de pánico por el miedo a volar. La tripulación de cabina la movió a la parte delantera del avión, apenas a 2 asientos de donde yo estaba sentado. Intentaron tranquilizarla de todas las maneras posibles, pero nada parecía funcionar, así que preguntaron si había alguien a bordo que pudiera ayudar. Un hombre se levantó y dijo que era hipnotista. Lo sentaron junto a ella y comenzó a intentar ponerla en trance. Yo pasé casi 1 hora sentado al lado de un hombre que no dejaba de susurrarle al oído a una mujer que no paraba de sollozar. Fue una experiencia realmente extraña y bastante surrealista. Todos los médicos temen que llegue ese momento durante un vuelo en el que tengan que levantarse y decir, soy médico. En cambio, para cualquier hipnotista, ese debe de ser el momento con el que siempre ha soñado, poder ponerse de pie y decir con orgullo, soy hipnotista. Todo el mundo sabe que la mejor forma de detener un ataque de pánico es poner la mano de la persona sobre un alambre de piano que esté vibrando. Es broma, por supuesto. A mí me pasó algo parecido en un vuelo hacia Miami. Cuando el avión despegó, sufrí un ataque de pánico en toda regla. Me tomó alrededor de 20 minutos lograr calmarme. Desde entonces, cuando sé que voy a volar, tomo un Valium antes del viaje. No vuelo muy seguido, pero cuando lo hago, me ayuda muchísimo. Hay personas que simplemente intentan enfrentar sus miedos sin ninguna ayuda, y, a veces, el resultado no sale como esperaban. A mí también me ocurrió algo similar, aunque sin el hipnotista. A mitad del vuelo, una señora comenzó a alterarse de forma muy intensa y tuvieron que pedir que hubiera personal de seguridad esperándola en la puerta al aterrizar para averiguar qué estaba pasando. Fue una situación muy incómoda y bastante extraña. Ella estaba justo al otro lado del pasillo, frente a mi asiento, y yo no tenía idea de qué tan grave se iba a poner todo. La verdad, fue un momento bastante tenso. Antes era piloto de un Saab 340, un avión turbohélice con capacidad para 34 pasajeros. En La Guardia abordábamos el avión directamente desde la pista, así que podíamos ver perfectamente a todos los pasajeros mientras bajaban las escaleras del puente para subir al avión. Recuerdo que una vez apareció un tipo enorme, muy musculoso y con una presencia bastante intimidante. Tenía ese estilo tan característico de Nueva York, parecía italiano, puertorriqueño o algo por el estilo. Bajó hasta el final de las escaleras, miró el avión durante unos segundos, se dio la vuelta y comenzó a abrirse paso entre la gente para regresar a toda prisa hacia la terminal. Cuando el agente de la puerta llegó a entregarnos la documentación del vuelo, le preguntamos qué había pasado con aquel sujeto. Se rió y nos dijo que el hombre simplemente vio el avión y respondió algo como, ni de broma me subo a eso. La verdad es que resulta bastante gracioso, sobre todo porque, mientras él escapaba, varias abuelitas seguían abordando el mismo avión sin el menor problema. Me senté al lado de un tipo grande, bien macabro, con pinta de biker. Yo soy de los que se ponen nerviosos volando, y normalmente me tomo 1 o 2 después del despegue, pero para mí eran desconocidas esas novedades. Resulta que en ese entonces las aerolíneas acababan de dejar de aceptar efectivo, y mi cuenta bancaria estaba crónicamente en cero. Como a 20 minutos de vuelo,
me siento como John Lithgow fumó metanfe antes de ponerse a imitar a William Shatner en Twilight Zone, pero trato de hacer como que todo bien porque no quiero caerle mal a Mr. Work Release que está sentado al lado mío. Rápido descubro los límites de mi actuación cuando escucho en mi oído una vozarrón suave, tranquila, de barba bien arreglada. «Hey, ¿estás bien? ¿Quieres un Sunny?» Miro hacia abajo y veo una mini barrita blanca acomodada en la palma de su mano enorme, llena de callos, como si fuera un salvavidas chiquito flotando en medio de un océano solitario. No he probado Xanax, pero sí, por favor, tartamudeé. «Déjame comprarte una bebida para que se te pase», respondió. 2 gin tonics después, ya éramos los mejores amigos. Me contó una vida durísima nacida en el crimen, correr sustancias, ordenar lechos, contratar gente, subir escalones dentro del sindicato, etc. Luego me dice cómo murió en un accidente de moto mientras huía de los polis, tuvo una especie de despertar espiritual durante una experiencia cercana a la muerte, y después se despertó con esposas amarrado a una camilla. Le habían sentenciado a unos 20 y tantos años, pero lo soltaron antes de tiempo, no solo por buena conducta, sino porque se volvió un ejemplo tan claro de reinserción que su vida ahora la pasaba viajando por el país dando charlas en prisiones y por el estilo. Yo insistía en que tenía que compartir su historia de redención con todo el mundo y escribir un libro. Él me dijo que escuchaba eso muchísimo, pero que en la práctica era funcionalmente analfabeto. Y como yo era un escritor joven con ganas, le ofrecí con toda la emoción ayudarle a escribir su historia en modo ghostwriter. Aceptó y apuntó mi número. Justo en ese momento, el avión estaba bajando para aterrizar, y me di cuenta de que un montón de pasajeros a nuestro alrededor se la estaban pasando escuchando con atención, ignorando cualquier asquerosa película de a bordo que estuvieran pasando. Incluso alguien preguntó cuánto tiempo llevábamos de amigos, y nosotros respondimos: acabamos de conocernos en el vuelo. Desafortunadamente, nunca volví a saber de él. Estaba en un vuelo de Atenas a Frankfurt, cuando nos tocó la peor turbulencia de mi vida, y no podía parar de vomitar todo el alcohol y la hamburguesa que había comido. La bolsa de vomitar no fue suficiente, porque salió como proyectil a la velocidad de la luz y fue a dar a todos lados. Me dio tanta vergüenza que insistí en sentarme en el baño o cerca de los tripulantes, pero se negaron diciendo que yo no era el único. Los campeones eran la gente que se quedaba ahí sentada, que no se cagaban tanto en el instinto. Cuando aterrizamos, me abrí paso entre los pasajeros frustrados diciendo: si no, te vas a terminar comiendo mi vómito encima. Esa fue la primera vez que estuve frente a una fila. Lo más tonto. Hace apenas 2 semanas, alguien decidió ponerse a fumar repentinamente en el baño que queda más cerca de mí. No sonó ninguna alarma de humo, pero el olor era bien claro y hasta desagradable en ese baño en específico. Era en un Air China, y si no sabías, la mayoría de los vuelos largos operados por aerolíneas chinas llevan seguridad a bordo con bodycam. Lo llevaron de vuelta y fue a tirar la basura a la cocina, y recuperó las colillas como evidencia. Para lo que quedaba del vuelo, hicieron anuncios cada hora de que fumar está prohibido. Lo más aterrador, acabamos de salir de la puerta del embarque y un bebé estaba en plena detención con los audífonos gratis de la aerolínea, cuando el sello de silicona se salió y le bloqueó la vía respiratoria. Los papás estaban desesperados tratando de ayudar y todos vimos cómo ella se iba apagando despacio hasta ponerse de un color gris o azul, mientras estábamos en fila para despegar. El piloto regresó con urgencia a la puerta más cercana y un doctor que estaba a un par de filas de distancia la agarró al revés por los pies y empezó a golpearla con la muñeca entre los omóplatos. Lograron que tanto ella como su papá bajaran del avión y el piloto nos avisó poco antes de despegar que ya estaban respondiendo de nuevo. Pasó todo tan rápido, pero se sintió como si hubiera durado una eternidad. No puedo describir qué tan profesionales fueron los sobrecargos, los pilotos y el doctor a bordo manejando la situación. No se me olvida la madre sollozando, el color que tomó la niña, lo flácida que estaba y lo inútil que me sentí en ese momento. Una parte de mí sintió que el piloto solo nos estaba mintiendo para que no nos bajáramos un poco de impacto, pero revisé las noticias locales y no había ninguna nota, así que imagino que sí se recuperó. 5 estrellas para la aerolínea Turkish. Antes volaba Airten China Airlines, por allá, años atrás, dentro de China.
Los mayores se levantaban a mitad del vuelo y hacían ese movimiento de juntar las manos por detrás de la espalda y se ponían a caminar lento arriba y abajo por los pasillos, molestando un montón a los otros pasajeros y a las azafatas, que al final tenían que regañarlos en mandarín para que volvieran a sus asientos. Pocas veces se metían en la cabina de servicio sin que se dieran cuenta la tripulación y empezaban a abrir los gabinetes y los cajones, sacaban cosas y armaban un desmadre. Los atrapaban, los regañaban, les decían que volvieran a sus asientos y ellos regresaban caminando lento, sin ninguna prisa. Siempre era entretenidísimo. Puede que haya sido yo. Iba volando de regreso a casa después de 3 meses de estar afuera, trabajando jornadas de 16 horas al día, a veces 3 semanas seguidas antes de que hubiera un día libre, montando un call center, y el chico detrás de mí no se quería sentar. Estaba parado en su asiento, brincando arriba y abajo. La azafata le siguió diciendo a su mamá que no podían despegar hasta que el chico estuviera sentado y con el cinturón abrochado. La mamá no dejaba de contestar con "pues no quiere y no puedo obligarlo". Para este punto ya estaba embarcando todo el avión. El piloto había hecho el anuncio de que todo el mundo tenía que estar con el cinturón abrochado. La mamá seguía con la misma y yo ya como que exploté. Me desabroché, me paré, volteé y dije: "Siéntate y siéntate bien". El niño cayó en el asiento como si fuera una piedra. La mamá le abrochó el cinturón y por fin pudimos irnos a casa. Normalmente soy de que cada quien vive y deje vivir, pero esto ya estuvo demasiado. Estoy bastante seguro de que mi mayor lucha como papá va a ser recordar ese estricto cuando haga falta, para que mi hijo crezca sabiendo que es apropiado y cómo ser responsable. Me gusta ser bien relajado con los niños. Dicho eso, no me imagino una forma de no ser realmente papá, y ya. Sí, tu hijo es una persona y no un perro. Sí, queremos celebrar tu individualidad, pero todavía está aprendiendo a ser humano y necesita guía firme para hacerlo bien. Usar el baño descalzo en vuelos de 12 horas o más. La verdad, he visto esto muchísimas veces y, sinceramente, nunca logro entenderlo. Ver a alguien caminando descalzo dentro de un avión siempre me parece una auténtica locura. Una vez vi a una mujer que, a simple vista, parecía una persona completamente normal caminando descalza por todo el aeropuerto, como si fuera lo más natural del mundo. Me dejó bastante sorprendido. Anoche iba en un vuelo y un tipo se dirigió al baño usando solo calcetines. Abrió la puerta, miró el piso y se quedó unos segundos contemplando la escena, como si estuviera replanteándose todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Pero justo vio que yo venía detrás de él y, por alguna razón, decidió entrar de todos modos. El piso estaba completamente mojado. No estoy muy seguro de que esa haya sido la mejor manera de evitar la vergüenza. Conozco a una persona que trabaja como auxiliar de vuelo. Me contó que es bastante común que los pasajeros, ya sea con calcetines o completamente descalzos, salgan del baño diciendo que había agua derramada en el piso. Ella siempre les responde entre risas: "Ay, cariño, eso es pensar demasiado en positivo. La verdad, no existe un solo baño público en el mundo al que yo entraría descalzo. Ni siquiera unas sandalias me darían confianza si hay charcos en el piso. Basta con dar un mal paso o levantar el pie demasiado rápido para terminar salpicado con algo que, probablemente, prefieras no saber qué es". Últimamente viajo con frecuencia hacia Asia y de regreso, y ya empecé a notar ciertas costumbres que allí son muy comunes. Muchas personas llegan al aeropuerto con la ropa más cómoda que puedas imaginar y, apenas toman asiento en el avión, se quitan los zapatos, se ponen unas pantuflas y convierten su espacio en una pequeña sala de estar, como si estuvieran en casa. Y eso, por supuesto, también incluye ir al baño exactamente igual que lo harían en su propio hogar. Supongo que es la forma más acogedora de hacer un vuelo largo. Quienes nunca han viajado en rutas hacia Asia probablemente no saben lo diferente que puede ser el ambiente dentro del avión. Yo también hice algo parecido una vez, y la verdad es que no me siento nada orgulloso de admitirlo. Era un viaje larguísimo, de entre 24 y 30 horas. Normalmente tomo un Valium y un par de bebidas para poder relajarme y dormir durante el vuelo. También suelo quitarme los zapatos para estar un poco más cómodo. No es fácil pasar tantas horas sentado cuando eres bastante alto. En una ocasión tuve que ir al baño y estaba tan adormilado por el cansancio y el medicamento que apenas pensaba con claridad. Solo me di cuenta de que iba descalzo cuando ya estaba a mitad de camino.
Como no quería regresar y molestar a las personas que estaban sentadas junto a mí para ponerme los zapatos, seguí adelante. Sí, terminé entrando descalzo al baño del avión, que seguramente era de todo menos limpio. No fue precisamente mi momento de mayor inteligencia, pero ya estaba ahí. Al final pensé que, siendo sinceros, probablemente muchas otras superficies del avión tampoco estaban especialmente limpias. En cuanto llegué a mi destino, una de las primeras cosas que hice fue lavarme bien los pies. Una vez abrí una caja llena de gallinas que estaba en medio del pasillo del avión. Esto ocurrió en una zona remota de Nepal, allá por los años 80. Nunca supe si lograron recuperar a todas las gallinas después del alboroto. No diría que fue una locura, pero sí una escena bastante tierna y muy difícil de olvidar. En un vuelo de Singapur a Sydney viajaba una clase completa de niños, más o menos de tercer grado de primaria. Después de que terminaron de servir la comida, todos se formaron ordenadamente frente al baño más cercano para cepillarse los dientes. Por suerte era un Airbus A380, así que había varios baños disponibles. Aún así, ver una fila enorme de niños esperando para lavarse los dientes en pleno vuelo fue una imagen bastante curiosa. Una vez vi a un hombre intentando abrir la salida de emergencia porque estaba convencido de que era la puerta del baño. Las auxiliares de vuelo no estaban nada contentas cuando se dieron cuenta de lo que estaba intentando hacer. Mientras viajaba por India, le pregunté a un farmacéutico local si podía darme algo para que mi vuelo de regreso, de unas 10 horas, fuera más llevadero. Intenté explicarle que quería pasar todo el viaje completamente dormido, pero creo que mi forma de expresarlo y la barrera del idioma hicieron que el mensaje no quedara muy claro. Me dio una pequeña pastilla y me dijo que la tomara una hora antes del vuelo. Eso fue exactamente lo que hice. Las siguientes 16 horas terminaron siendo el viaje con las alucinaciones más intensas que he vivido en toda mi vida. Tuvimos que trasladar a nuestro gato en un vuelo de unas 4 horas. Era un gato muy nervioso, así que mi esposa consiguió unas pastillas que, en teoría, lo ayudarían a relajarse durante el viaje. Había que dárselas unas 12 horas antes del vuelo. El problema fue que el medicamento le provocó una diarrea terrible. Durante varias horas fue un auténtico desastre y tuvimos que mantenerlo hidratado mientras evitábamos darle comida. De manera casi milagrosa, todo se detuvo justo cuando nos subimos al automóvil rumbo al aeropuerto. Durante todo el vuelo no volvió a tener ningún problema. Gracias a que había perdido un poco de peso, incluso pudo viajar con nosotros en la cabina en lugar de ser transportado junto con el equipaje. Eso sí, nunca supimos si realmente estaba más relajado durante el vuelo o simplemente demasiado cansado para protestar. Leí una historia sobre un hombre que, ya estando en pleno vuelo, se dio cuenta de que llevaba una cantidad considerable de drogas encima y entró en pánico porque temía que lo descubrieran al aterrizar. En lugar de deshacerse de ellas o buscar otra solución, decidió tragárselas todas. Según contaba, pasó el resto del vuelo completamente aterrorizado, convencido de que algo terrible iba a suceder en cualquier momento. Yo también cometí un error parecido, aunque mucho menos grave. Antes de devolver un coche de alquiler en Salt Lake City, tomé una de las pastillas para la ansiedad que llevaba uno de mis esposos. Durante todo el paso por el control de seguridad sufrí un ataque de pánico y, para empeorar las cosas, también me entró el miedo de que los agentes notaran que estaba teniendo un ataque de pánico. No podía dejar de pensar, ¿y si creen que llevo algo peligroso? Y, para ser sincero, todavía no estoy completamente seguro de si ese pensamiento se quedó solo en mi cabeza o si lo dije en voz alta. Esta historia me recordó una frase muy famosa del comediante Jeff Foxworthy. Ella me preguntó, ¿quieres que se te despejen los senos paranasales congestionados o dejar de sentir el dolor de cabeza? Sacó una pastillita y dijo, saluda a mi amiguito. Me la tomé y desperté 2 días después en el patio delantero de mi casa, hablando con Elvis. Antes, yo volaba solo siendo niño y muchas veces, y hablaba un montón de chamaco. Una vez, durante el vuelo, un señor mayor con el que llevaba un buen rato hablando me puso con suavidad la mano en el antebrazo y, bien tranquilo, me dijo: si no paras de hablar ahorita mismo, te voy a llevar a ese baño de allá y te voy a partir la madre. Hice el movimiento de cierre de boca, o sea, me cipé y tiré la llave a la basura, y ya está. En serio, es de lo más gracioso que me ha pasado en la vida. La neta, quien sea ese señor mayor ahora, que probablemente ya murió en los 90, en este punto de mi vida es como mi héroe. Antes, en aquellos tiempos, para los niñitos más chicos todo era mucho más salvaje. Pero mi vida era pura cosa normal de niño, llave en la llavero, y todo eso.
Cada década para atrás que te vas se pone más loco. Me acuerdo que le pregunté a mi abuelo cuál fue su primer trabajo y me dijo que cuando tenía 12 años era asistente de un detective. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que casi siempre le tocaba contar a gente sin hogar que estaba muerta porque se congelaba durante la noche en los inviernos de Filadelfia de los años 30. Me acuerdo de que me contó que los vagabundos, sin querer, se intoxicaban al arrancar los dos extremos de una holgaza de pan y usarla para colar el externo y poder tomarlo. Así se mantenían calientes. Y, pues, los contaba. O sea, ¿qué onda, abuelo? Resulta que la Gran Depresión era bien, pero bien, nada cool. De Nueva York a París, como 1 hora de vuelo. El primer oficial deja la cabina para ir al baño y se desploma. Cae fuerte y queda inmóvil, boca arriba, en la galera de adelante. Con el tiempo, el personal de cabina logra levantarlo y responde, y lo hacen sentarse en el asiento de clase ejecutiva al lado de nosotros. Luego, pasa todo el vuelo reclinado, viendo películas. Al parecer, le dio algún tipo de emergencia médica, se desmayó, se recuperó y terminó pasando el resto del vuelo tranqui, mientras que un FO de relevo de uno de los asientos de respaldo saltó a la cabina para relevarlo. Hace 2 meses estuve en un vuelo sin escala de Estados Unidos a Italia. Todo iba bien, hasta como 5 horas después, cuando una señora, varias filas delante de mí, empezó a gritar como loca. Luego, se levantó y empezó a saltar por encima del asiento de enfrente, donde había una familia con 2 niños pequeños. Obvio, las sobrecargos se metieron de una y trataron de calmarla. Pero no quiso saber nada. Le sujetaron las manos con bridas, se zafó. Al final, la terminaron amarrando con una cinta adhesiva a la silla, y sí funcionó, pero los gritos no pararon. Eran gritos de puro ataque de locura. Tuvimos que desviar el vuelo a Dublín para que la escoltaran fuera del avión, y por suerte pudimos seguir nuestro viaje a Italia sin tener que bajar. Resulta que la señora estaba pasando por síntomas de abstinencia de su medicamento antipsicótico, que al parecer no se tomó antes de volar, y tampoco se llevó con ella. Buenos tiempos. Me sentí fatal por el personal de vuelo y por los pobres niños que tuvieron que presenciar toda esa locura. Las azafatas pudieron sacar tanto de ella como le preguntaron qué tenía, y entre sus gritos. La información se iba pasando hacia atrás, como en el teléfono, entre el resto de nosotros. También pensó que había alguien intentando meterse a la fuerza del avión y que una de las azafatas le iba a matar. Oímos que ella decía cosas así, eso sí. Cuando era niño, solía viajar en autobús Greyhound durante trayectos de unas 3 horas para ir a ver a mi papá a la ciudad los fines de semana. Una vez me tocó sentarme al lado de una señora mayor que, sin mucho tacto, empezó a hacerme preguntas bastante personales, casi como si estuviera evaluando o juzgando a mis padres. Yo tendría unos 8 años y viajaba solo. En aquella época, cuando aún era común fumar prácticamente en cualquier lugar, la mujer me dio la mitad de un sándwich que venía en una bolsa, una menta que parecía tener algo de pelusa encima y luego me acomodó la cabeza en su regazo. Incluso me cubrió con su chaqueta y, de alguna forma, terminó obligándome a echar una siesta. Fue una situación bastante extraña. Al final me rendí y dejé de intentar escapar y terminé durmiendo un rato. Hoy en día, mirándolo en retrospectiva, resulta un poco inquietante. También es curioso porque yo también solía volar solo cuando era niño y era bastante hablador. Además, estaba, y en realidad todavía estoy, obsesionado con los perros. Una vez, cuando tenía unos 9 años, decidí contarle a un hombre de mediana edad que iba sentado a mi lado toda una historia inventada sobre mi vida. Me entusiasmé tanto que construí un relato completo. Le dije que tenía alrededor de 16 perros y que estaba viajando a Europa para participar en una competencia de agilidad canina, donde mi equipo era el mejor del país. Le conté todo con muchísimo detalle y, para mi sorpresa, el hombre parecía creerme completamente. Me hacía preguntas y seguía la historia con mucho interés. Sin embargo, justo cuando el vuelo terminó y cada quien se separó, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja que sabía que me lo había inventado todo, me guiñó el ojo y se fue riéndose. Me quedé completamente en shock. En otra ocasión, volaba solo de regreso a casa después de visitar a mis primos. Tendría unos 10 años, probablemente antes del 11 de septiembre, porque mis padres me estaban esperando en la puerta de llegada.
Durante el vuelo hubo un problema con el tren de aterrizaje poco después del despegue. Tuvimos que dar vueltas mientras el personal y la torre de control revisaban la situación. Fue una experiencia bastante angustiante. Mientras tanto, un adulto que iba sentado a mi lado empezó a ponerse muy nervioso y me dijo, sin ningún filtro, que el avión estaba dando vueltas para gastar combustible antes de un aterrizaje de emergencia y que podríamos estrellarnos. Por suerte, aterrizamos sin problemas y al día siguiente ya estaba en casa. En los años 90, además, era bastante común que los adultos hablaran con niños que no eran suyos sin que eso se considerara algo extraño. Recuerdo también una vez en la que estaba patinando cerca de mi vecino, que estaba lavando su coche. Aproveché un momento en el que no me veía, tomé la manguera y le rocié agua antes de salir patinando lo más rápido que pude. Me alcanzó muy rápido. Estaba tan molesto que me levantó por la ropa, me lanzó al césped y me dijo, enojado, que me iba a lastimar si volvía a hacer algo así. Y lo más curioso es que era alguien que me conocía bien, conocía a mis padres y con quien normalmente tenía una relación bastante buena.